Venimos delante de tu presencia, Señor, para ponernos a cuentas contigo, Señor. Sé que la vida es un corre y corre, pero este es un momento en donde la Iglesia Bíblica Emanuel pues se detiene de nuestras labores cotidianas y queremos aprovechar, Señor, la tremenda bendición que nos das de que nuestro hermano Jonathan nos pueda impartir la enseñanza bíblica esta noche. Permite que nuestros corazones, Señor, no deje caer a tierra nada de lo que tú nos vas a decir. Por favor, te suplicamos por aquellos hermanos que a lo mejor vendrán en camino o aquellos hermanos que a lo mejor puedan tener alguna dificultad de salud. Te rogamos y suplicamos, Padre eterno, que tú les ayudes a recuperar su salud con el único propósito, Señor, de amarte, servirte y poner esa fuerza en tus manos para servirte mejor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Rey y Soberano. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, nos quedamos la vez pasada en el versículo 18, ya finalizando el capítulo 1. Nosotros seguimos aquí en Primera de Timoteo estudiando verso por verso la palabra del Señor. Dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. El Señor nos ha dejado su palabra y ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. No sé si ustedes notaron en las redes sociales hace como, bueno, específicamente el día 20, apareció un joven dominicano diciendo que el Señor le había mostrado que el día 23 de diciembre a las 7 de la noche, aquí en República Dominicana, iba a caer nieve, literalmente. Eh, Mucha gente me preguntaban, ¿qué usted cree sobre eso? Me preguntaban, ¿qué usted cree? Porque el joven estaba afirmando literalmente que Dios le había mostrado esto y que esto iba a ser notorio para que todo el mundo sepa que todavía hay profetas. Y resulta que mi esposa y yo nos comenzamos a reír realmente de la noticia. Y muchos se quedaron esperando la nieve que nunca llegó. Resulta que el joven luego hace otro video pidiendo excusas, pidiendo disculpas, que aquí le decimos se pasó de contento cuando una persona se emociona y en emoción dice cosas atribuyéndola al Señor como si fuera el Señor que estuviera hablando. Y lamentablemente aquel joven quedó muy mal parado, pero así como él, hay muchos que andan diciendo cosas en nombre del Señor. Y era lo que estaba pasando precisamente en los tiempos de Timoteo. Se habían levantado muchos falsos profetas y la fe estaba siendo amenazada, sacudida. Por eso en el versículo 18, Pablo le exhorta y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Estas profecías que se le habían dado a Timoteo, la mayoría de teólogos concuerdan que se está refiriendo a su ordenación, en el tiempo de su ordenación. Lo mismo que Pablo luego le dice
te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, el cual te fue dado. Entonces, precisamente se está refiriendo a esa ordenación de Timoteo. En el tiempo de su ordenación, eh, muchos hablaron en nombre del Señor acerca de este futuro pastor joven, Timoteo, y Pablo le exhorta: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en fe y en propósito. Entonces le está exhortando: mantén el mandamiento, la ordenanza. Te encargo que conforme a esas profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, pues milites por ellas la buena milicia. Esta buena milicia que nosotros estamos cada día eh, peleando, batallando, porque sabemos que nuestra lucha, hermanos, no es contra carne ni sangre. Todo cristiano, todo creyente tiene continuamente luchas y batallas. Primero, ustedes saben que tenemos tres enemigos principales, que es la carne, nuestra concupiscencia, el mundo, la corriente de este mundo, lo que le llaman el sistema del mundo, y también Satanás, el diablo y sus secuaces. Entonces tenemos una lucha que no es humana, y por eso Pablo le exhorta: milita la buena milicia. Y aquellos soldados que se preparan para esa buena milicia es como los corredores que se abstienen de muchas cosas, que llevan una dieta rigurosa porque tienen una meta que cumplir. Entonces, así también los soldados se preparan de antemano con todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado. Recordemos, hermanos, que si usted está haciendo la obra del Señor, el enemigo no le va a llevar un ramo de flores y le va a decir: mira, te felicito por la obra que estás haciendo. O sea, principalmente tú vas a tener un enemigo de frente, y toda obra que es hecha para Dios tendrá oposición. Y a eso es que Pablo se refiere cuando habla de esa buena milicia, pero es una buena milicia porque estamos del lado del vencedor. Cristo es el que venció y nosotros en él somos más que vencedores. El versículo 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia. Mire, hay algo importante que nosotros no podemos separar, y son estas dos cosas: la fe y de la buena conciencia. Y ahí, de esta buena conciencia, ustedes saben que Dios ha puesto en el hombre la conciencia. La conciencia es como esa alarma que Dios ha colocado en el hombre, que te dice: mira, eso está mal. Yo recuerdo que en el campo, yo iba al campo y veía a los niños corriendo descalzos entre piedras. Y yo decía: wow, pero ¿cómo a esos niños no les duelen los pies si ellos corren descalzo entre las piedras? Lo que pasa es que esos niños van creando una resistencia, es decir, sus pies, por la misma presión, la piel se autoprotege y va creando como si fuera una suela. Y ya a los niños no les duele caminar entre piedras. Pues lo mismo sucede con el corazón del hombre. Lo mismo sucede con la conciencia.
la conciencia se entenebrece. Usted, por ejemplo, tiene en su casa una silla rota y cada día usted se siente en esa silla rota y usted se acomoda, pero la silla está rota. Llega un tiempo que ya usted no la ve rota, porque ya usted se ha acomodado a esa silla rota y usted no la va a cambiar porque ya usted se siente cómodo. Entonces lo mismo sucede con el pecado. Llega un punto que cuando el hombre practica un pecado permanentemente, se siente tan cómodo en su pecado y su conciencia se entenebrece. Entonces, la fe y esa buena conciencia no se pueden separar. No se puede separar lo uno de lo otro. Porque muchas personas quizás dirán, pero yo soy cristiano, yo tengo fe y yo hago las cosas de corazón. Pero es como, por ejemplo, alguien que me diga que no sepa de aviación, que me diga, déjame manejar el avión porque yo tengo fe y yo lo hago de corazón, sin esa persona tener una preparación, sin ser piloto, sin haber estudiado eso. Entonces, las personas pueden tener buenas intenciones y deseos de corazón de hacer las cosas, pero es necesario esa buena conciencia. Y el Espíritu Santo que está en la vida del creyente es lo que el Espíritu Santo es quien nos redarguye, nos compunge, nos confronta con el pecado, nos hace ver nuestro propio pecado, porque a veces nos autojustificamos y estamos mirando el pecado de los demás, pero no estamos mirando nuestro propio pecado. Entonces, por eso Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron. ¿Quiénes fueron estos dos? Desecharon en primer lugar la fe y desecharon también esa alarma de su conciencia. O sea, eran practicantes del pecado, por tanto, su entendimiento y su conciencia fue entenebrecida. Lo mismo que le sucede al niño que camina tanto entre las piedras que va formando una coraza, una suela en los pies. Mire, hermanos, hay que tener mucha cuenta. Es que el pecado que se practica, que se practica, el pecado, hermanos, trae consecuencias terribles. Y una de ellas es que tu conciencia es afectada. Conciencia es afectada. Por eso en 1 Juan dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una cosa es que usted pase por una cancha de baloncesto y usted tire la bola, la pelota un día. Eso no significa de que usted practique ese deporte. El que practica el deporte es el que va continuamente y, y lo ejercita permanentemente. Entonces, estos dos hombres, dos personajes que Pablo confrontó en la iglesia, los menciona por nombre. En otras palabras, los denuncia por sus nombres. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que hay casos que es necesario
denunciar a una persona con nombre y apellido públicamente? Mira, fulanito de tal es un falsante. ¿Ustedes creen que es necesario, que hay ocasiones que sea necesario? Quiero que participen y me dicen por qué. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, hay pastores que dicen, no, yo no me meto en eso. Hay otros que en vez de predicar el evangelio se dedican a atacar otros ministerios, a hablar de otros. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser defensores de la fe. Pero aquí vemos un caso y Pablo se enfrentó a otros casos similares de hermanos que él tuvo que excomulgar, que tuvo que confrontarlos seriamente y porque no se arrepintieron, fueron excomulgados. Eh, por ejemplo, Mateo 18, allí nos habla de la confrontación, el proceso de confrontación, eh, que toda iglesia debe llevar a cabo en caso de algún pecado. Por ejemplo, si alguien me lee Mateo 18, capítulo 18, versículos 15, para que veamos el proceso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ok, para ahí. Ese es el primer paso. Confrontar al hermano estando solo. Si en caso de que el hermano peca contra nosotros, o sea, si un hermano te ofende, te sentiste mal, te sentiste ofendido, antes de tú decirlo a la iglesia o preparar un mensaje para ese hermano específicamente, lo correcto es que tú llames a tu hermano aparte, es el primer paso, y, y trates de reconciliarte. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ok, ese es el segundo paso. Si aún este hermano, habiendo sido confrontado de manera íntima, personal, esa persona continúa en su pecado, entonces el consejo de Dios es que llamemos dos o tres testigos. En este caso pueden ser líderes de la iglesia, diáconos de la iglesia, y que confrontemos al hermano delante de esos testigos. ¿Y qué pasa? Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien. En este caso de Pablo fue lo mismo. Himeneo y Fileto habían pasado por ese proceso y llega un punto donde son tenidos por gentil y publicano, es decir, son excomulgados de la iglesia. Cuando Pablo dice, lo entregué a Satanás, en otras palabras, ya él no forma parte de la iglesia, porque ha demostrado que realmente en él no está Dios, se ha corrompido desde la raíz. Y mi esposa me comentaba algo esta tarde. Yo meditaba en este pasaje y mi esposa me decía, lo que pasa es que cuando nosotros estamos en Dios, mientras usted está bajo la sombra del Omnipotente, usted cuenta con el apoyo,
la protección del Señor. Satanás quizá quiere hacer muchas cosas en su vida, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice la Escritura, y el diablo no la puede tocar. No nos puede tocar. Estamos bajo la protección y bajo la cobertura del Señor. Pero ¿qué pasa si el Señor te quita esa protección y esa cobertura? Entonces viene el enemigo y hace estrago, lo mismo que pasó con Job. Cuando Job le dice, pero mira cómo tú lo tienes cercado. Y cuando Dios da el permiso a Job, entonces entra el enemigo y hace un estrago en la casa de Job. Entonces, esto fue lo que pasó aquí con Himeneo y Fileto y Alejandro, más bien. Dice, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿En qué consistía esa blasfemia? 1 Timoteo 6:12, si alguien me lo puede leer. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Sí. O sea, Pablo le está exhortando, pelea esa buena batalla, a la cual tú fuiste encomendado y llamado por el Señor. Pero básicamente la enseñanza de Himeneo y Alejandro, que estaba engañando a otros hermanos, estaba envolviendo a otros hermanos, era acerca de la resurrección. Ellos estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Y por eso Pablo tiene que confrontar esto, hermanos. Hoy en día nosotros nos enfrentamos quizás a otros tipos de amenazas doctrinales que están golpeando fuertemente a muchos creyentes que son débiles, entonces están siendo arrastrados por esos vientos de doctrinas y muchos lamentablemente están cayendo en la trampa de Satanás. He escuchado personas diciendo que el Espíritu Santo es la madre de Dios. No sé si ustedes han escuchado eso, pero hay un sinnúmero de cosas que se están enseñando que tú dices, pero de dónde esta persona está sacando todo esto? Segunda de Timoteo 2:17. Si alguien lo busca, por favor. 16, 17 y 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Sí, entonces ellos enseñaban eso. Ya la resurrección se efectuó y estaban trastornando la fe, la confianza que tenían los hermanos acerca de la resurrección. Entonces, fíjense cómo nosotros debemos cuidar, velar por la sana doctrina, ser celosos y cuidadosos por la sana doctrina. Porque hay iglesias, hermanos,
y hay contextos de iglesias donde tienen mucha popularidad. Son muy populares, pero Dios no nos llamó a nosotros. Nuestra misión en esta tierra no es hacer populares ni hacer una celebridad. Dios nos llamó a predicar su evangelio. Y obviamente cuando usted predica la verdad, hermano, el mundo ama lo suyo. Mucha gente prefiere creerle mejor a Mantequilla, que ya está preso. Prefiere creerle a un falsante y no a la verdad de Dios y no a lo que Dios dice. Usted predica la verdad y no le creen. ¿Por qué? Porque sus oídos se han habituado a escuchar las mentiras de Satanás. Satanás vino a tergiversar lo que Dios ha dicho desde el principio. Desde el principio, cuando le dice a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? Tergiversar la verdad, utilizando la misma Biblia. Él no te va a buscar otra cosa, te utiliza la misma Biblia para con la Biblia extraviarte de la verdad. Entonces, Himeneo y Alejandro hacían lo mismo. Estaban trastornando la fe de muchos hermanos con falsas enseñanzas y lamentablemente estaban envolviendo, ganando mucho terreno y era necesario confrontarlos. Con relación a mi pregunta que yo hice hace un momentito, si se hace necesario después de pasar un proceso, porque obviamente uno como iglesia de Cristo está llamado a restaurar. Nosotros no estamos llamados a, a sacar los hermanos de la iglesia, estamos llamados a restaurar el hermano. Y dice la escritura, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas en lo mismo o en algo peor. Pero yo creo que hay momentos que sí tenemos que advertir a los hermanos y hay momentos en que hay que denunciar públicamente cuando vemos personas que aún se meten a las iglesias con su intención de no de edificar, sino de destruir. Entonces, en ese sentido, sí se hace necesario denunciar lo mismo que Pablo le aconseja a Timoteo. No le pasó paño tibio a este pecado porque era un pecado que atentaba contra la grey del Señor. El Señor cuida de su iglesia, pero nosotros también debemos velar por la sanidad y el crecimiento de la iglesia. Todo aquello que vaya a causar fricción, que vaya a causar división. Yo siempre he dicho, en Dios no se divide, en Dios se suma, se multiplica, no se resta ni se divide. De manera que todo lo que Dios toca florece, crece y avanza. Yo quiero entonces escuchar la opinión de ustedes con relación a este pasaje. El mandamiento que Dios le da a Timoteo a través del apóstol Pablo es muy claro. Milita la buena milicia, esfuérzate en la gracia, sé un soldado fiel. Hay momentos, hermanos, que hay que llenarse de valentía, de valor y cuidar el rebaño del lobo, del león, cuando vienen personas para intentar destruir lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo.
Entonces me pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y así compartimos todos y todo se hace un poquito más dinámico el estudio. Bueno, la Biblia es clara en esto. O sea, pienso que si se lleva los pasos, lo que dice Mateo, lo que acabas de leer, paso 1, paso 2 y el 3. Pienso que ya pues que ya llega al punto 3, ya prácticamente es denunciarlo. O sea, de darlo a conocer públicamente a toda la iglesia, pero como el ejemplo que nos pusiste, de que estos hombres pues prácticamente estaban perturbando el alma de los hermanos, porque tenían otra enseñanza que era contraria a lo que Pablo y los demás apóstoles estaban enseñando. Entonces pienso que en ese aspecto uno tiene que cuidar lo que es la iglesia, a que se enseñe lo que es lo correcto. Yo quiero hacer la comparación aquí, hermano. Para mí, no sé los demás, no sé para ti, pero a mí me parece que estas personas como que no eran cristianas, ¿verdad? Correcto. Que quizás estaban ahí infiltrados como falsos seguidores de Cristo, pero Ujú. realmente las intenciones de ellos eran otras Correcto. cosas. Ahora, quiero comparar ese, no sé si cabrá, ¿hay una palabra? Cabrá. Sí. Por ejemplo, en Corintio, capítulo 5, Ujú. cuando estuvo aquel caso del pecado Inmoralidad, de inmoralidad. de inmoralidad, ¿verdad? Sí. Entonces veo que Pablo, bueno, primero dice, saquen ese perverso que deberían de estar, ¿verdad? Bien fuerte, pero en la segunda carta, nosotros miramos que él dice, mire, o sea, no lo dejen solo, como quien dice, acompáñenlo Ujú. a modo de que él no muera, como de tanta tristeza, ¿va? Pero usa la misma palabra esta, bueno, estoy suponiendo la traducción si es la misma. Dice que ya lo entregué también a Satanás para que en el día Del Señor. del Señor, exacto, Sí. su cuerpo sea transformado o algo así, Sí, sea ¿verdad? O sea, salvo, está sea salvo. tomando como que el hombre Sí, es salvo, sí, sí, ¿no? en ese caso, y bueno que tú mencionas eso, porque yo lo iba también a mencionar, en ese caso de inmoralidad sexual tan rampante que se había escuchado y era necesario corregir esta situación, en este caso hubo un pecado de muerte. Y cuando Juan dice que hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se ore. En el caso de un creyente, que obviamente todo creyente está llamado a tener un arrepentimiento genuino bajo la confrontación del Espíritu Santo y todo eso. Pero hay hermanos que Dios tiene que llevarlo, o sea, antes de tiempo tiene que llevarlo. Por eso, en el caso, por ejemplo, de la Santa Cena, cuando el apóstol dice, por eso muchos duermen entre ustedes, porque están tomando la Santa Cena indignamente. O sea, está hablando ahí evidentemente, de una muerte eh, física. Entonces, en ese caso, lo que muchos comentaristas sugieren de que es probable que se estaba refiriendo a una muerte física para que se salvara. Entonces, hay pecados que sí son de muerte, que sí son de muerte. Pero en el caso de Himeneo y Alejandro, en el Bueno, caso, perdón, en sí, este caso se podría poner ese
como por ejemplo en el caso de Zafira y Ananías. O sea que definitivamente, eh, bueno, eran hermanos en la fe, pero debido a que iba comenzando la iglesia, o sea, Dios no les dio más chance, sino que Correcto. No hubo decidió. oportunidad, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Lo mismo que pasó con Esaú. Aunque lo procuró con lágrimas, no hubo oportunidad. Entonces, en el caso de Ananías y Zafira, el Señor cortó, y eso fue en el Nuevo Testamento, donde mucha gente dice, no, ya Dios no corta, Dios no mata. Hermano, mire, la severidad de Dios, el Señor es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y eso Él lo hace como para sentar un precedente en su iglesia, para que los demás teman y reconozcan quién es el Señor, de que Dios es recto, Jehová Dios es recto. Entonces, pero en el caso de Himeneo y Alejandro, la muestra es de que no eran creyentes, no eran creyentes, estaban, como tú decías, infiltrados en la iglesia, porque ellos continuaron con sus engaños, trastornando la fe de otros. Por eso, directamente, Pablo dice, los entregué a Satanás. Ya. O sea, hermanos, uno lucha con un hermano siempre y cuando ese hermano muestre una actitud de arrepentimiento. Pero si usted ve que esa persona, llamándose hermano en la fe, continúa en su pecado, continúa en la práctica pecaminosa, hermano, hay que dejarle eso al Señor, que sea Dios que obre, porque imagínese, uno no va a tumbar el pulso ni va a forzar. Hay gente que quieren, es como usted, por ejemplo, tomar una puerca, un cerdo y bañarlo, y usted compra un perfume bien caro y perfuma ese cerdo y lo, y lo, y lo acuesta en el mueble de su casa. Usted lo acuesta en el mueble de su casa. Inmediatamente a usted se le quede la puerta abierta, el cerdo se le va a escapar y se va a ir y va a volver a su lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Él está acostumbrado a revolcarse en el cielo. Entonces, aquí también vemos, por otro lado, la autoridad que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia que el Señor compró. El comentarista dice que lo encomendado a Timoteo era detener a aquellos que estaban enseñando una doctrina contraria a la impartida por Pablo. Y esta responsabilidad evidentemente había sido profetizada en su ordenación. Y aquellos que abandonan las verdades y la moral del Evangelio para seguir falsas doctrinas se dirigen hacia la catástrofe. Y aquí cuando dice entregar a Satanás a un ofensor equivale a excomulgarlo, lo cual era un remedio y a la vez una medida punitiva. Es decir, Dios al que ama disciplina. Dios al que ama corrige. Pero al impío, ¿sabes qué? Dios trae juicio. Hay una diferencia entre disciplina y juicio. ¿Quién me dice la diferencia entre la disciplina de Dios y el juicio de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Eh, Juicio de Dios, pues es para el pecador no arrepentido. La disciplina es para los que son hijos. Correcto. Es decir, Y que
Sí, sigue. No sé si me corrige ahí en esa parte en cuanto a la disciplina que es existente o debería de ser insistente y existente en la iglesia. Por ejemplo, estoy viendo este punto así también como la disciplina correctiva que debe de haber en la iglesia. Siempre es en amor, buscando la restauración, como usted decía. Y, pero hay un orden en cuanto a mantener la moralidad del evangelio, ¿no? Porque en las partes donde el Señor también a la hora de hablarle a Pedro, le menciona, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra, siendo el Señor, voy a edificar mi iglesia, él mismo edifica la iglesia, y todo lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que quede desatado acá en la tierra quedará desatado en el cielo, refiriéndose un tanto a la autoridad disciplinaria, a la moral bíblica, escritural del Evangelio. Pienso Correcto. que tiene que ver mucho la disciplina de la iglesia cuando se hace bajo la gracia misma de la escritura Ujú. en ese nivel, como Dios lo ordena. Eso es así. Entonces, como usted decía, Carlos, nosotros debemos llevar a cabo el proceso bíblico. Inmediatamente una persona comete cualquier falta, no estamos llamados a enterrar a esa persona, a acabar con esa persona, sino a mostrar el amor de Dios y la restauración. Pero evidentemente se está esperando un cambio. Mira, tú caíste, el Señor te ha levantado, no te va a dejar en el suelo, se le anima, pero tratas de volver, de tapar el hoyo para que no vuelvas a caer. Entonces, en una ocasión, una persona compuso una canción que la canción decía, yo me caigo y tú me levantas, y vuelvo y me caigo y tú me levantas, y vuelvo y me caigo y tú me levantas. Y decía un pastor, pues tapa el hoyo para que no te vuelvas a caer en lo mismo. Entonces, ahí entra lo que es la disciplina de Dios. A diferencia de lo que vemos aquí en Timoteo, que prácticamente fue el juicio de Dios que vino sobre ellos dos cuando fueron entregados a Satanás, y cómo abrirle la puerta a todos los demonios y decir, entren. ¿Tú quieres vivir en pecado? ¿Tú quieres vivir en pecado? ¿Tú no quieres arrepentirte de tu maldad? Pues mira lo que dice Romanos 1:18 en adelante. Vamos a buscarlo rapidito. Romanos 1:18. Para aquellos que creen que, no, Dios, no importa lo que tú hagas, Dios me perdona como quiera. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado o les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, la misma creación, Dios ha mostrado su poder y su gloria. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles,
por lo cual también Dios los entregó. Subraya esa palabra. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese, lo mismo que pasó con Himeneo y Alejandro, fueron entregados a Satanás. Es decir, cuando Dios entrega una nación, un pueblo, un individuo, es una manera de él mostrar su juicio. Su juicio. ¿Por qué? Por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Es como decirle, ¿tú quieres vivir en el pecado? Pues sigue ahí en tu pecado y lo entrega. Y van a acarrear las consecuencias de vivir en ese pecado. Bien, ya estamos finalizando. Me quedan 2 citas más, que es Juan capítulo 3, verso 36. Si alguien lo puede buscar. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él en este mismo momento, está sobre aquellos que no toman en cuenta a Dios en sus asuntos. Están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios. Entonces, miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 7, 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, hermano. Dios está irado contra el impío. Estamos hablando de una persona que practica la impiedad, que maquina el mal sobre su cama y en el día lo ejecuta, que no siente remordimiento. ¿Por qué? Porque no es cristiano, es un impío. Entonces dice que la ira de Dios está sobre él y que Dios está airado enérgicamente contra el impío, sea dentro o sea afuera, y más aún aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen recibirán mayor condenación. Aquellos que dicen ser y no son. La última cita que queremos compartir con ustedes es respondiendo a la pregunta que hice hace un momento de la diferencia entre la ira de Dios y la disciplina de Dios. Dios tiene sus medios para disciplinar a los creyentes, a sus hijos. Y la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, allí nos habla de la disciplina de Dios. Vamos a leer desde el versículo 5. Si por favor alguien me lo puede leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si Hermano, soporta- sí, sigue. Si Sigue. soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo.
Amén. Amén. Déjalo ahí. Entonces, aquí vemos claramente que Dios tiene medios disciplinarios para hacerte despertar. El problema es que tú y yo no podemos identificar, no podemos decir, ah, el hermano está enfermo, eso es Dios que lo está disciplinando. No somos llamados a juzgar. Ahora hay tratos que Dios tiene personalmente con cada uno de sus hijos. Y hay muchas veces que, como decíamos al principio, no es que se van a perder, sino que Dios se los lleva a su presencia a través de un proceso de disciplina. ¿Sabes qué? Yo he conocido casos de personas que han tenido que hacer la obra de Dios bajo mucho dolor y bajo muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba llamando para ir a Nínive y ellos se fueron para Tarsis. Y Dios tuvo que pasarlo por momentos bien de mucha disciplina. Es como la disciplina viene siendo como ese bisturí que te estirpa el cáncer. Dios de esa manera te disciplina. Muchas veces te acuesta en una cama 2 o 3 meses, u otras veces te puede disciplinar a través de la misma situación económica. Dios también tiene sus medios para disciplinarte, pero lo importante es que la disciplina es una muestra del amor de Dios, de su misericordia, y es bienaventurado aquel a quien Dios disciplina. Porque si se le deja así sin disciplina, entonces soy bastardo y no hijos. Que Dios nos ayude, hermanos. Esa es nuestra oración, que el Señor nos ayude. Tenga misericordia de nosotros, nos perdone, que Dios nos perdone y nos haga crecer en el conocimiento de su palabra, de quién es Él, y de amarle a Él de todo nuestro corazón. Para la próxima ocasión, vamos a estar estudiando entonces el capítulo 2. Son solamente 15 versículos y lo vamos a estar repartiendo para que ustedes también participen y tengan, puedan estudiar el pasaje y puedan también participar. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias de verdad, de todo corazón, por estar presentes a pesar del clima y de tantas situaciones, de una jornada larga de trabajo. Y pero aquí estamos, ustedes me ven así, pues yo estoy tirado desde las 5 de la mañana también. Y he tenido muchas cosas hoy, pero gracias a Dios estamos aquí. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos que tú eres un Dios santo, 3 veces santo, y que Dios, tú no pasas por alto el pecado, que tú no puedes ser burlado ni engañado por el hombre, que tú estableces, Señor, tu santidad en tu iglesia, y tú dices, sed santos, porque yo soy santo. Señor, ayúdanos a conocer cada vez más cómo tú te revelas en las Escrituras y que tu temor, Padre, esté siempre en nuestros corazones. Que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Como dice el proverbio, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Señor, que con misericordia y verdad se corrige el pecado y que nosotros no podemos, Señor, estar mirando solamente el pecado de los demás
y no mirar el pecado nuestro. Ayúdanos, Señor, a mirar, Padre, cuáles son las áreas donde estamos fallando, donde nos estamos debilitando, para fortalecer esas áreas a través de la oración, a través de tu palabra, Señor, y que podamos apartar tiempo para estar a solas contigo. Padre, te rogamos, Señor, un despertar y un avivamiento sobre tu iglesia bíblica Emmanuel, y que tú cumplas, Señor, tu propósito en esta iglesia. Estos favores te los suplicamos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, les cubra en su retorno a sus hogares. Hermano Galo, hermano, Dios le bendiga. Hermana Dalinda, no, Dalinda no la veo ahí. El hermano José. Que el Señor le bendiga a todos, de verdad, de todo corazón. Y seguimos en contacto. Gracias, hermano. Hasta La luego. paz de Dios. Amén.